hice como título de la charla porque voy a mezclar dos trabajos. En una primera parte, todo lo que tiene que ver con la tesis de grado, que la realicé bajo la dirección de Nelson, y muy al final voy a hablar brevemente de lo que va a ser mi trabajo doctoral, bajo la dirección de Fernando Pérez Miles y la codirección de Nelson. Pero bueno, ambos trabajos van a estar en una sola charla, así que lo titulé así. No puedo avanzar. Ahí está. En cuanto a la parte de la tesis, que es todo lo primero que vamos a hablar, se titula Taxonomía y distribución de las arañas albañiles del género Actinopus en el sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina, con la descripción de una nueva especie. A modo de introducción, para recordar un poco, las arañas se incluyen en el orden Aranae, que es un grupo megadiverso, con más de 48.000 especies descritas en 115 familias, y así se transforma en el orden más numeroso dentro de la clase Arachnida. Las arañas habitan en todo tipo de ambientes, se las encuentra en cavernas, en profundidades, se las encuentra también en altura, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y presentan variadas estrategias de caza. Hay algunas que realizan redes de seda con las que capturan presas, hay otras que las acechan y las atacan directamente, y es un grupo que es muy abundante en el ambiente, generalista y netamente depredador. Por esto es que algunos autores han planteado que tienen un rol ecológico clave como controlador de la población de insectos. También son conocidas por la producción de biomoléculas extraordinarias, como las que están presentes en la seda, altamente resistente, y en el veneno. La gran mayoría de las arañas poseen veneno, y bueno, y este también es objeto de estudio. A grandes rasgos, tenemos dos infraórdenes, el infraorden arañomorfa y migalomorfa. En el grupo de las arañomorfas se encuentran la mayoría de las especies de arañas, con más del 90% de diversidad del orden. Es el grupo filogenéticamente más reciente, y bueno, y son las arañas más comunes de ver, más abundantes también en el ambiente. Por otro lado, el grupo de las migalomorfas presentan más o menos un 7% de la diversidad del orden. Son arañas que retienen caracteres en estado plesiomórfico, como la presencia de dos pares de pulmones en libro y la producción de seda biomecánicamente débil. Además se caracterizan morfológicamente porque poseen los quelíceros de movimiento paraxial y la genitalia sencilla, tanto en machos como en hembras. Y además la pérdida de las hileras anteriores medias y la reducción de las hileras anteriores laterales. Dentro de las migalomorfas encontramos arañas con variados hábitos de vida. Hay algunas que pasan todo su ciclo de vida sobre árboles, hay otras que construyen refugios en el suelo, completamente de seda, y hay un grupo particular que se llaman arañas albañiles. Dentro de este grupo nos vamos a centrar en esta primera parte. Las arañas albañiles construyen cuevas que están a nivel del sustrato, es un tubo de seda totalmente tapizado por dentro, y en la parte superior le colocan una tapa que pueden abrir y cerrar, y que articula mediante una bisagra con el borde de la cueva. Las hembras viven toda su vida dentro de la cueva, y los machos, al llegar a la madurez sexual, abandonan la cueva, adoptan un hábito de vida errante y salen en busca de hembras durante la temporada reproductiva. Este hábito de vida ha hecho que sean bastante escasas en colecciones científicas, dado que es muy difícil poder encontrarlas, porque por el tipo de refugio que construyen y por el hábito de vida sedentario que tienen, son muy difíciles de colectar. Entonces se requieren de métodos específicos que incluyen remover la superficie del sustrato y así poder dar con las cuevas.
Si bien, bueno, el hábito de construir este tipo de cuevas está muy difundido dentro de las megalomorfas, es bien característico de la familia Actinopodea. Esta familia incluye 3 géneros. El género Actinopus es el que tiene mayor diversidad de especies, es exclusivo de América, se distribuye desde Panamá hacia el sur de Argentina, y después están los géneros Misulena y Plesiolena también. El primer acercamiento a la sistemática de las arañas megalomorfas se realizó en 1985 por Raven, quien propuso a la familia Actinopodea como el grupo hermano de la familia Mígide, que es otro grupo de arañas también albañiles. Sin embargo, en 2020, un trabajo muy reciente propuso al clado, a la familia Actinopodea como el grupo hermano de la familia Atracide. Dentro de esta familia Atracide se encuentran arañas como Atrax robustus, que son arañas que se encuentran en Australia y tienen un veneno que es muy potente y hace que sea muy peligroso para personas, y también como muy interesante como estudio por las características que tienen. De hecho, se han realizado estudios referidos a utilizar estos venenos como insecticidas o para el tratamiento de algunos tipos de enfermedades como el cáncer. Entonces, esta propuesta reciente de la familia Actinopodea como grupo hermano de la familia Atracide resulta interesante por esta cuestión del el veneno, y se propone como el llamado clado venenoso. En cuanto al género Actinopus, fue descrito en 1833 por Perti, y la primera cita del género Actinopus en Argentina se realiza en 1881 por Holmberg, que cita a Actinopus insignis. En 1941, 60 años después, Melo Leitao cita a Actinopus rufipes para Argentina, y en el año siguiente Roewer cita al Actinopus paranensis. 20 años después, Schiapelli y Gershmans presentan un mapa con la distribución del género Actinopus para Argentina, pero no distinguen entre especies. Y las mismas autoras, unos años después, citan a Actinopus crassipes para Argentina. Varios años después, en 2014, Ríos Tamayo describe Actinopus golobofi para Catamarca, la provincia de Catamarca, y los aportes más recientes para la fauna de Actinopus en Argentina se realizaron en los últimos años, cuando en 2018 Ríos Tamayo y Golubov realizaron una revisión del género para Argentina, donde citaron por primera vez a Actinopus longipalpis y describieron 20 especies nuevas para el país. Y en 2020, Miglio, Pérez Miles y Bonaldo realizaron una exhaustiva revisión del género, donde describieron más de 40 especies nuevas, la gran mayoría de Brasil, y para Argentina describieron 2 especies nuevas, Actinopus pindapoy y Actinopus la ventana. Sin embargo, la cita de 1942 realizada por Roewer aparentemente puede tratarse de un error, porque Actinopus paranensis no ha sido encontrada en Argentina y tampoco está presente en colecciones. Se cree que posiblemente Roewer confundió el estado de Paraná de Brasil con la ciudad de Paraná de Argentina. Lo mismo ocurre con Actinopus crassipes, citado por Schiapelli y Gershman, que no ha sido encontrado de nuevo en Argentina ni está presente en colecciones. Entonces, en resumen, para el país tenemos 27 especies conocidas de este género. Sin embargo, el conocimiento sigue siendo un poco escaso para algunas especies, porque, por ejemplo, acá hay especies que se encuentran solamente conocidas en base a individuos machos, como Actinopus ariasi, valcarce, cordobensis, magnus, palmar, pindapoy y puelche, y Actinopus india muerta se conoce solamente a partir de individuos hembra. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la taxonomía? La taxonomía es la ciencia que se encarga de estudiar, describir, nombrar y clasificar especies, y tiene una importancia en cuanto a que poder estimar de manera correcta
el número de especies presentes en un lugar nos permite optimizar la protección de los taxones que sean más vulnerables, así como también de los ambientes que ocupan estos taxones. Y tener una taxonomía sólida frente a un grupo es lo que nos permite tener bases para poder desarrollar estudios futuros desde distintos enfoques. En cuanto a las arañas migalomorfas, la delimitación de las especies se ha realizado tradicionalmente utilizando caracteres morfológicos, siendo los principales la genitalia. Sin embargo, estas arañas presentan una alta conservación de caracteres, entonces hay mucha homogeneidad, ausencia de variación entre especies cercanas, y además existen especies crípticas que han sido reportadas. Todo eso hace que la delimitación de las especies sea una tarea muy difícil y puede llevar a la subestimación del número de especies. Por esto es imprescindible realizar una taxonomía integrativa, que a los caracteres morfológicos tradicionalmente utilizados se le sumen también caracteres moleculares, ecológicos, biogeográficos. Tener una correcta delimitación de especies nos permite definir las características del área de distribución de un taxón. El área de distribución de un taxón es el resultado de una interacción entre factores tanto bióticos como abióticos, que son adecuados, favorables para la presencia de la especie, la conectividad entre poblaciones y la capacidad de la especie adaptarse a las condiciones del lugar. Con todo esto, en los últimos años han sido muy novedosas las técnicas de modelado de nicho ecológico, que permiten generar mapas con áreas que son potencialmente adecuadas para la presencia de una especie determinada. Estas áreas se construyen a partir de los datos de localidades donde la especie está presente, sumado a variables bioclimáticas. Y con todo esto se pueden hacer estos mapas que predicen dónde puede existir una especie. Entonces, dentro de la provincia de Buenos Aires se alberga el mayor número de especies del género Actinopus para Argentina. El sudoeste particularmente constituye un área geográfica de simpatía, donde se citan Actinopus casuatí, Actinopus la ventana, Actinopus patagonia y Actinopus puelche. Sin embargo, el conocimiento de las áreas de distribución de estos taxones es escaso, y más aún, la hembra de Actinopus puelche no se conoce hasta el momento. Con todo esto, se planteó el objetivo general del trabajo de tesis de grado, que es aportar conocimiento al estado taxonómico de las especies de las arañas albañil del género Actinopus en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, así como también complementar al conocimiento acerca de su distribución geográfica. Los objetivos específicos fueron presentar la diagnosis y la distribución geográfica de las especies de Actinopus del sudeste de la provincia de Buenos Aires, describir a la hembra de Actinopus puelche, describir, diagnosticar e ilustrar una nueva especie de Actinopus para Argentina, generar una clave dicotómica de identificación para las especies del sudeste de la provincia de Buenos Aires, que esto no lo vamos a hablar ahora en la presentación, y presentar nuevos registros de distribución geográfica para las especies Actinopus patagonia y Actinopus puelche, y modelar la distribución potencial de Actinopus patagonia y Actinopus puelche. Bien, en cuanto a materiales y métodos, para la parte de taxonomía y distribución se analizaron 30 ejemplares del género Actinopus, depositados en la colección aracnológica de la Universidad Nacional del Sur, y además se realizaron relevamientos durante enero y abril, entre los meses de enero a abril de 2019 a 2020, en el área de estudio que fue la Reserva Urbana Cueva de los Leones, que queda por fuera de la ciudad de Bahía Blanca, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Los ejemplares fueron observados bajo lupa, fotografiados, se tomaron medidas con calibre digital y con el programa TPCD, cuando no fuera posible utilizar el calibre. Y para la georreferenciación y los mapas de distribución se utilizaron las coordenadas
reportadas por autores previos, así como también, basta gordo, así como también para los sitios donde no existieran coordenadas, se utilizó el servidor web Geodi para poder georreferenciarlo. Con todos estos datos, más los datos tomados de la bibliografía, más nuevos datos de distribución, se realizaron los mapas de distribución con el servidor SimpleMap. Acá en las imágenes están los métodos de captura que se utilizaron, que fueron la inspección del sustrato, raspando la superficie con una pala o un cuchillo, para dejar en descubierto las cuevas. Y también se colocaron trampas de caída para poder capturar sobre todo los individuos machos, porque las hembras nunca abandonan las cuevas, entonces es necesario utilizar el primer método de captura. Pero para los machos, que adoptan un hábito de vida errante en los meses en que tienen el periodo reproductivo, ahí sí se pueden utilizar las trampas de caída para dar con ellos. En cuanto al modelado y la distribución potencial, las variables bioclimáticas actuales se descargaron desde el servidor WorldClim. Las variables son las que están en la tabla de la derecha. Y el modelado y la distribución de las especies se realizó con el programa Maxent. El área bajo la curva, AUC, se utilizó como una medida de la eficacia del modelo, qué tan buenos son los modelos. Cuando el área bajo la curva es cercano a 1, mayor a 0,8, los modelos son buenos, son de alta exactitud, y nos permiten distinguir bien entre presencias y ausencias de la especie en un determinado área. Las especies utilizadas para los modelos fueron Actinopus patagonia, para las cuales se utilizaron 11 localidades, y Actinopus puelche, para la cual se utilizaron 6 localidades. Las demás especies del sudeste de la provincia de Buenos Aires no se utilizaron porque no presentan una cantidad de registros suficientes para poder modelar con el programa Maxent. Y los mapas luego fueron editados con el programa DivAGIS. Bien, en cuanto a resultados. Bueno, las arañas que se analizaron pertenecían al género Actinopus, que se caracteriza por poseer rastrillo, que puede ser, el rastrillo es una proyección anterior que tienen los quelíceros. Este rastrillo puede tener cúspides o puede ser liso. La fobia es notablemente procurva. Poseen las sigilas postlabiales fusionadas. En cuanto a las genitalia de las hembras, las espermatecas no tienen un ducto diferenciado. Son 2 receptáculos generalmente, pero el ducto no está bien diferenciado. Y en cuanto a los machos, presentan un bulbo copulador con apófisis presentes, que varían su posición, y quillas prolaterales a lo largo del émbolo. Dentro de las especies que se analizaron encontramos individuos pertenecientes a Actinopus casuati. Las hembras de esta especie se caracterizan por poseer las espermatecas con una constricción bien marcada del fundus, y alrededor de 90 espinas retrolaterales en la pata de la tibia 2, en la tibia de la pata 2. Los machos se caracterizan por poseer los rastrillos sin cúspides, y en los bulbos tienen las 3 quillas prolaterales bien desarrolladas y las apófisis también bien desarrolladas. Presentan dentículos en la quilla prolateral accesoria, que es la inferior de todas que se ve, y la tibia de todas las patas es de coloración rojiza. Acá se ve con más detalle la genitalia de ambos sexos. Y acá presentamos un mapa con la distribución ya conocida para la especie Actinopus casuati, que se distribuye en las sierras de Tandil y en las sierras de la Ventana. A la derecha en la imagen se ve un macho de Tandil, y la flecha roja indica la tibia de los palpos, que es de coloración rojiza.
La especie Actinopus laventana, no examinamos material de esta especie, pero las hembras se caracterizan por poseer las espermatecas con un notable desarrollo de la superficie externa de cada receptáculo, y en los machos las apófisis están bien desarrolladas, así como las quillas, y presentan una serie de dentículos y un área cerrada también en la parte inferior del bulbo copulador. La distribución de esta especie es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en Sierra de la Ventana, y también en las provincias, en los departamentos de Tacuarembó y de Rocha de Uruguay. La especie Actinopus patagonia también fue encontrada en el material examinado. Las hembras de esta especie se caracterizan por poseer espermatecas con lóbulos apicales irregulares muy marcados, espermatecas bien esclerotizadas, son bichos también de gran tamaño, y los machos presentan rastrillos sin cúspulas, sin cúspides, los bulbos copuladores son muy robustos, con las quillas bien notorias, la quilla prolateral accesoria con dentículos, y las apófisis muy desarrolladas. Acá se ve bien la espermateca de la hembra a la izquierda y el bulbo de los machos a la derecha. En cuanto a la distribución de esta especie, los círculos rosados corresponden a registros ya tomados de la bibliografía, y se suma un nuevo registro en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Bahía Blanca, en Cueva de los Leones. A la derecha vemos una imagen de una hembra de Actinopus patagonia al lado de la cueva. También, bueno, dentro del material analizado encontramos la especie Actinopus puelche, de la cual la hembra no era conocida, así que realizamos la descripción, y pudimos ver que se caracterizan por poseer las espermatecas con lóbulos suavemente marcados, apenas diferenciados, y las tibia de la pata 2, en la parte retrolateral, tiene alrededor de 60 espinas. Por su parte, los machos de Actinopus puelche se caracterizan por poseer rastrillos con cúspides, el bulbo también es robusto, con las quillas bien desarrolladas, una serie de dentículos muy notorios, un área cerrada notoria en la quilla prolateral accesoria, y las apófisis también bien marcadas. Acá a la izquierda vemos la espermateca de una hembra de Actinopus puelche, y a la derecha el bulbo de los machos. En cuanto a la distribución de esta especie, está citada para el departamento de Rocha, en Uruguay, y para la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y nosotros sumamos un nuevo registro en la localidad de Bahía Blanca, en Cueva de los Leones. Después vemos una imagen de la hembra, la primera imagen a la izquierda, y del macho de Actinopus puelche. El macho tiene todos los segmentos de las patas de color negro, y acá hay una imagen también de la cueva donde fue hallada la hembra. En cuanto a la historia natural, la hembra bueno, machos y hembras de Actinopus puelche se encuentran en la estancia Funke, en Sierra de la Ventana, y la hembra descrita se encontró en esa localidad. En cuanto a los individuos, tanto hembra como machos, encontrados en la reserva urbana Cueva de los Leones, en Bahía Blanca, presentan su periodo reproductivo durante el mes de abril. Esto se puede estimar por la presencia de los machos que han caído en trampas de caída. Y bueno, y por último encontramos individuos que no encajaban en ninguna de las especies conocidas para este género. Por eso los propusimos como una especie nueva. Las hembras de esta especie tienen una espermateca con un lóbulo interno menos desarrollado y un lóbulo externo del receptáculo mucho más desarrollado. Y además presentan, acá se ve mejor, una apófisis en forma de cuña en la cara interna de los receptáculos.
Los machos, por su parte, presentan rastrillos con cúspides, el bulbo no es muy robusto, es más bien alargado, tiene las quillas bien desarrolladas y las apófisis también bien desarrolladas, y todo el borde de la quilla prolateral accesoria en estos machos es liso, sin ningún tipo de dentículo. Además presentan pseudoscópulas completas en todos los tarsos, en todos los segmentos, en todas las patas, que es un carácter que no se encuentra en otras especies. En cuanto a la historia natural, esta especie, las cuevas se encuentran entre matas de poáceas en la localidad de Bahía Blanca, en la Reserva Urbana de Cueva de los Leones. Se encuentran en el suelo, bajo esa cobertura de poáceas, y presentan un pequeño reborde que hace que sobresalgan del nivel del suelo. Los machos han sido capturados durante los meses de febrero y marzo, así que se estima que su periodo reproductivo es en esos momentos. A la izquierda se ve una imagen de un macho donde se observa que los tarsos de las patas 1, 2, 3 y 4, tarsos y metatarsos son de color rojo, pero la tibia de los palpos es de color negro. Y a la derecha vemos la imagen de una hembra. En cuanto al modelado de la distribución potencial, los modelos para Actinopus patagonia y Actinopus puelche resultaron ser buenos, con área bajo la curva mayor a 0,8. Para Actinopus patagonia, los registros de lo que predice el modelo como áreas de alta probabilidad de ocurrencia, que es lo que está de color naranja, no presentan al día de hoy ningún registro. Mientras que en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, el modelo predice que estas son áreas de probabilidad de ocurrencia intermedia o moderada. Además, para el modelado realizado para Actinopus patagonia, hay un punto que corresponde a Península Valdés, en Chubut, que quedó por fuera de lo predicho por el modelo. Para Actinopus puelche, la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires corresponde a las áreas de probabilidad de ocurrencia intermedia, moderada, que es en color celeste, verdecito, y las áreas que corresponden a las máximas probabilidades de ocurrencia, como la parte más oriental de Buenos Aires, y el sur y el centro de Uruguay, y el sur de Brasil, al día de hoy no registran ninguna ocurrencia para esta especie. Sin embargo, ninguna de los registros presentes cayó por fuera de lo modelado, de lo predicho por el modelo. En cuanto a las variables bioclimáticas para las especies, para Actinopus patagonia, la variable que más contribuyó al modelo fue la estacionalidad en la temperatura, con un 88,6% de contribución. Mientras que para Actinopus puelche tenemos la isotermalidad, voy a volver a esa diapositiva para ver las variables. Bien, acá tenemos la variable de la estacionalidad de temperatura para la especie Actinopus patagonia, y para Actinopus puelche la estacionalidad en la precipitación y la variable de la isotermalidad. Bien. Ahí está. Ahora, en cuanto a la discusión. Para la especie nueva que encontramos de Actinopus en esta zona, se nos presenta un problema interesante. En cuanto a Ríos Tamayo, en 2018, cuando realizó su revisión para el género, agrupó las especies del género en 3 grupos, basados principalmente en caracteres morfológicos. Estos grupos incluyen a unos de morfología tipo 1, 2 y 3,
Y dentro de los de morfología tipo 2 se encuentran especies que están presentes en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, como Actinopus guerciapelearum, casuatí, Patagonia, Puelche y Sumica, que se encuentra un poco más al norte, y se caracteriza por poseer la sigila postlabial triangular, las sigilas 1 y 2 alargadas, los machos tienen un bulbo copulador robusto y con apófisis bien desarrolladas, las hembras con espermatecas con lóbulos marcados y entre 50 y 160 espinas retrolaterales en la tibia de la pata 2. Ahora bien, las especies, los machos de la especie nueva, tanto los machos como las hembras, podrían entrar dentro de esta morfología. Sin embargo, el carácter diagnóstico que tienen los machos de esta especie, que es no poseer dentículos en la quilla prolateral accesoria, los podría incluir en el grupo de morfología tipo 1. Sin embargo, dentro de este grupo ninguna especie está citada para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, son especies que están geográficamente lejos. Por otro lado, Miglio en 2020 propuso 17 grupos para el género, y 12 especies quedaron sin agrupar. Dentro del grupo Crassipes se incluyen especies con hembras que tienen espermatecas con dos receptáculos bilobulados, con el lóbulo externo más grande que el interno, y los machos con un bulbo copulador, con las 3 quillas bien desarrolladas a lo largo del émbolo, y las apófisis parambólicas y la apófisis basal tegular bien desarrolladas. Con presencia de dentículos en la quilla prolateral accesoria y en otras partes del bulbo, y también un patrón de coloración de palpos o patas presentes. Dentro de este grupo Crassipes se encuentran especies como Actinopus guerciapelearum, Actinopus puelchi y la ventana, que están en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la especie nueva no coincide con uno de los caracteres diagnósticos del grupo, que es poseer dentículos en el bulbo copulador de los machos. Entonces nos quedaría sin agrupar. Por otra parte, dentro de los grupos propuestos por Miglio, está el grupo Apalai, que ahí sí se incluyen especies que en los machos la quilla prolateral accesoria no tiene dentículos, pero los bulbos son muy diferentes en estas especies porque son bien elongados, y principalmente son especies presentes en Brasil. Entonces, bueno, nos queda el problema de dónde agrupar a nuestra especie o si queda desagrupada. Otro desafío que se nos planteó es cómo emparejar a las hembras y a los machos. ¿Por qué? Era conocido el macho de Actinopus puelche, pero no era conocida la hembra de Actinopus puelche. Y en Cueva de los Leones estas dos especies ocurren en simpatría. Entonces, cuando nosotros encontramos dos hembras de morfotipos diferentes en Cueva de los Leones, nos preguntamos cuál sería la hembra correspondiente a Actinopus puelche y cuál a la especie nueva. Entonces, para resolver esto nos basamos en un criterio basado en la distribución geográfica, porque el holotipo de Actinopus puelche fue encontrado en la estancia Funke de Sierra de la Ventana, de donde nosotros teníamos material de hembras que coincidían también con las hembras de Cueva de los Leones. Entonces, en base a esto, emparejamos a ese morfotipo con la especie de Actinopus puelche, y al restante nos quedó definido como la hembra para la especie nueva. Sin embargo, para todo esto, un análisis molecular podría ayudar a resolver esto en un futuro. La Reserva Urbana Cueva de los Leones es un área muy pequeña que se encuentra en las afueras de Bahía Blanca, y en ese pequeño área se encuentran tanto machos como hembras de Actinopus, de la especie nueva, y Actinopus puelche. Esto resulta interesante que los periodos de reproducción para estas especies difieren en un par de meses. En la especie nueva se encuentran los machos generalmente en febrero, principios de marzo,
y Actinopus puelche, los machos se encuentran en abril. Entonces, se nos plantea la posibilidad de que esto podría ser un caso de alocronía, en el cual las especies difieren en la temporalidad de sus ciclos reproductivos, y este es el mecanismo que permite el aislamiento reproductivo y permite la especiación, porque recordemos que son dos especies que viven en simpatría en un área muy pequeña. Y bueno, esto también nos plantea la pregunta de cómo los machos reconocen, o si pueden reconocer, las cuevas de las hembras conespecíficas. Se sabe que en otras migalomorfas, primero que todo lo que es el tema del cortejo en estas arañas es muy importante, porque justamente viven bajo cuevas, y para un macho, realizar un cortejo en una hembra que no es de la misma especie significa un gasto de energía enorme. Entonces, imaginemos que puede llegar a haber algún mecanismo que permita el reconocimiento entre especies. Pero bueno, esto estaría bueno plantearlo en futuros estudios. Por último, en cuanto al modelado de las especies, tenemos para la especie Actinopus patagonia, la variable de la estacionalidad en la temperatura contribuye muchísimo más de la mitad del modelo. Y esto nos resulta interesante poder pensarlo bajo el escenario de cambio climático que estamos teniendo. ¿Qué pasaría con estas poblaciones de estas arañas que dependen tanto de la temperatura, cuando justamente la temperatura es un factor que está cambiando? Voy a mirar un mensaje del chat porque si no, no puedo seguir avanzando. Bien. Bueno, y acá para finalizar con la parte de la tesis, los agradecimientos a mi directora Nelson, a las compañeras del grupo, el GIAS, el Grupo de Investigaciones Aracnológicas del Sur, a Gabriel Pomposi por las fotos que me prestó para la tesis, a Nelson también y a Iván Magaláes por las fotos, y a Graciela Ibars, que es quien nos permitió acceder a la Reserva Urbana Cueva de los Leones. Ahora bien, unas fotos, y vamos a pasar a la parte de lo que viene ahora, que es mi doctorado. Yo terminé la licenciatura en mayo y a partir de ahí comencé con la beca doctoral. Para el doctorado, el plan se titula La revisión sistemática, filogenia y biogeografía del género Gramostola en Argentina, bajo la dirección de Fernando Pérez Miles y de la codirección de Nelson Ferretti. Ahora bien, vamos a seguir hablando de arañas migalomorfas y de taxonomía, pero cambiamos de grupo. Ahora vamos a hablar de la familia Terafóside, que a grandes rasgos incluye a las que son conocidas como tarántulas o arañas pollito. Dentro de esta familia hay algunas tarántulas que son arborícolas, hay otras que construyen refugios a nivel del suelo o que viven bajo piedras, y se caracterizan por poseer ciclos de vida largos, pueden llegar a los 30 años de vida, o más incluso, y tardan varios años en alcanzar la madurez sexual, puede ser entre 5 y hasta 10 años. Dentro de lo que son la familia Terafóside, se caracterizan por ser arañas que pueden alcanzar grandes tamaños, algunas son pequeñas, pero hay otras que son muy grandes, las arañas más grandes conocidas, muy peludas, y tienen un tipo de pelos específicos en las patas, que son el carácter diagnóstico para la familia. Estos pelos se agrupan en los tarsos formando la llamada escópula, y debajo de las uñas formando un fascículo subungual. La familia Terafóside incluye 153 géneros y 1021 especies. Dentro de ellos está el género Gramostola,
que es exclusivo de América y incluye 21 especies. Estas especies se distribuyen en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Y en Argentina conocemos 12 especies hasta el día de hoy. Dentro de las características que poseen, presentan setas estrilatorias en las coxas de los palpos y de la pata 1, apófisis tibiales en las patas 1 de los machos, que tienen 2 ramas separadas, con distintos arreglos de espinas. Las hembras presentan una genitalia de tipo simple, con un ducto y una expansión esferoide en el ápice, y en los machos el bulbo presenta un émbolo filiforme y 2 quillas presentes, la quilla prolateral superior y la quilla prolateral inferior. Ahora bien, hablando un poco de los desafíos para la taxonomía de este grupo, como también comenté al principio de la charla, las migalomorfas en general, y el género Gramostola también en particular, presentan una alta conservación de caracteres morfológicos, tanto externos como los presentes en la genitalia. Entonces esto hace que sea muy difícil poder hacer una correcta delimitación de las especies. Por eso es que dentro del nombre de la charla se encontraba la frase pesadilla taxonómica, que es una frase que utilizó Raven en su trabajo de 1985, haciendo alusión a lo difícil que es poder delimitar las especies en estos individuos. Y volver a recalcar la importancia de poder incorporar otros factores, además de los morfológicos, como los moleculares o el modelado de nicho ecológico, como hicimos para la parte de Actinopus, que es la idea para poder desarrollar esta tesis doctoral. Entonces, dentro de los objetivos, vamos a realizar una revisión sistemática del género Gramostola, estimar el tiempo de origen y de diversificación de las especies de este género para Argentina, también inferir los procesos involucrados en la diversificación y relacionarlo con eventos geoclimáticos relevantes para la zona, y con esto se busca poder delimitar las especies de arañas del género Gramostola y proponer hipótesis filogenéticas con el fin de estimar las edades de divergencia para contrastar hipótesis biogeográficas de los procesos involucrados y su relación con los eventos geoclimáticos que modelaron la biota en Argentina. Dentro de las hipótesis que presentamos, la primera hipótesis es que la diversidad del género Gramostola argentina es mayor que la conocida en la actualidad. Recordemos que hablamos de las 21 especies conocidas para el género, 12 se encuentran en Argentina, es mucho. La segunda hipótesis es que a partir de una filogenia robusta, basada en una aproximación multilocus, los taxones que se encuentran en una misma área, región o con una historia geológica compartida están genéticamente relacionados. Y la tercera hipótesis es que los tiempos de divergencia, de diversificación del género en Actinopus en Argentina, se corresponden con los cambios geoclimáticos relevantes para el sur de Sudamérica. Voy a hablar muy brevemente de lo que va a ser la metodología a utilizar, porque de esto todavía no hemos realizado casi nada, pero bueno, en breve comenzaremos con la primera parte, que es el muestreo de taxones. Para esto se van a incluir a todas las especies del género Gramostola en Argentina, se van a realizar relevamientos en distintas provincias a fin de tener material para poder desarrollar los estudios mediante caracteres morfológicos y también caracteres moleculares para desarrollar los análisis filogenéticos. Luego se va a realizar también un modelado de nicho ecológico para poder aportar información y poder separar, delimitar a las especies entre sí. Y por último se va a realizar la estimación de los tiempos de divergencia entre linajes. Así que todo esto por ahora es el panorama, es sobre la presentación del plan, pero bueno, continuará y esto está recién empezando, así que bueno, gracias por la atención. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta.
Bueno, muchísimas gracias, Micaela. Te queda abierto el tiempo de preguntas, así que quiera preguntar. Hola Micaela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Muy Hugo. linda la presentación. Te quería preguntar una cosa, no sé, es una duda. De los modelos estos de distribución que hiciste en la especie, para que lo hiciste en la tesina, eh, que, bueno, supuestamente tenían un buen ajuste, pero te daba como que uno de los mejores lugares, digamos, donde encontrar la araña era en Río Negro, en la meseta de Somoncurá, por ahí, me parecía que estaba por ahí el colorcito medio naranja. Y eso es porque las variables que le pusieron quizás no son las correctas, porque no fueron a mostrar ahí y capaz está lleno de arañas, o por qué te parece que puede llegar a ser. En cuanto a las variables que usamos, el modelo se corrió dos veces. Primero con todas las variables incluidas y después se utilizaron las variables que más contribuían al modelo, con eso se volvía a correr para poder buscar el mayor ajuste. Por otra parte, no, ahí en esa zona nosotros no muestreamos, pero los registros que existen tampoco incluyen esa zona, así que no sabría si es que no hay registros porque no hay arañas, no hay registros porque nunca nadie muestreó, no lo sabría. Pero bueno, en esa zona también es bastante abundante, o sea, donde hay suele haber bastante, así que sería interesante para poder ir y discernir eso. Está bueno. Bueno, gracias. Era esa sola pregunta. Gracias. Gracias. Hola. Bueno, yo primero felicitaciones Hola, por el Lucas. trabajo y por el plan de lo que viene, muy interesante todo. Y bueno, también con respecto al primer grupo, dos preguntitas. Primero, con respecto a la ubicación de las cuevas, el muestreo de las cuevas, que les retiran el sustrato, primero, ¿tienen algún indicio de dónde puede haber una para retirar el sustrato y descubrir la cueva? Y la segunda, si dejo contestar las dos juntas, es si hay en marcha o hay alguna posibilidad o lo han pensado. A priori supongo que es difícil por lo que comentaste de que son difíciles de ubicar, pero algo de ciencia ciudadana para, ya que hay tan pocos registros, ¿hay pensado algo o algo en marcha con respecto a eso? Bueno, empiezo por la segunda pregunta. En cuanto a ciencia ciudadana, no estamos pensando nada, pero sería muy interesante, porque aparte, sobre todo con el tema de los machos, pasa que te llegan fotos de encontré un macho en tal lado y vos estuviste muestreando por ahí, poniendo trampas y no conseguiste nada, y estaría buenísimo poder incluir todos esos datos para poder también dar con más población o por ahí para poder hacer otros estudios que hemos pensado. Estaría bueno, buenísimo hacerlo. No hay nada, pero estaría genial poder incluirlo. Y respecto a cómo encontrar las cuevas, a priori se buscan lugares más o menos que sean llanos. Es algo como medio empírico que generalmente entre dos matas de poáceas, en el sector libre que queda en el medio, ahí hay más probabilidad de que haya cueva. Lo mismo cuando hay una roca grande, alrededor de las rocas grandes también suele haber cuevas, no sé por qué, pero bueno, es lo que por ahí yo he notado. O también puede ser que sean los sitios más accesibles, obviamente, por ahí en otra parte hay cuevas, pero no puedes acceder por el tipo de vegetación. Pero en este caso, en Cueva de los Leones, lo que encontrábamos era eso, justamente entre matas de poáceas hay pequeños lugares donde queda una cobertura de restos vegetales muertos. Levantás esa cobertura y ahí se encuentran las cuevas. Pero bueno, muchas veces también se encuentran después de muchas horas y muchas personas muestreando y por ahí puedes dar con una o dos cuevas, así que es como medio difícil saber a priori cómo encontrarlas. Perfecto, gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias, Lucas. Felicitaciones, Mica. Gracias por la charla muy linda. Gracias. Eh,
esa área de favorabilidad que tienen las Actinopus en Uruguay, donde aparece una mancha roja bastante fuerte, probablemente haya ahí y no hemos buscado, no hemos tenido el foco puesto cuando buscamos en estas arañas, y sabemos que no es fácil encontrarlas si uno no va con ese objetivo en la cabeza, ¿no? La última vez yo bromeo con que encontré media, porque estaba haciendo un pozo para una trampa de caída y había destruido, había partido al medio una de estas arañas, pues no me había dado cuenta que estaba la cueva ahí. O sea que pasan bastante inadvertidas. Te quería hacer una pregunta. ¿No has encontrado, con el método de buscar cuevas de hembras de actinopodias, han encontrado idiópidas en Simpatría? No, acá no. No sé, Nel, si vos por ahí sabés de acá, pero acá en Bahía, que de las veces que hemos ido No, a acá investigar, no, claro. Por ahí en el norte sí, más en el norte sí hemos encontrado. En Misiones o en Catamarca, sí, en La Rioja también. Se encuentran en Simpatría, sí, Idiops y Actinopus. Pero acá Sí, no, en nuestra zona no tenemos. O no las encontramos aún, pero no, Claro. no llegarían hasta claro, acá. claro. Está bien. Bueno, gracias. Muy linda charla. Gracias, Fer. Bueno, si nadie más ¿Alguien tiene más preguntas. tiene, Yo ¿alguien más tengo... tiene alguna pregunta? No, Micaela, buenas tardes. Ah, está bien. Dale, dale, dale. Dale si quieres, Pilar. Ah, Te bueno. pregunto. Yo te quería hacer una pregunta, me encantó la charla, felicitaciones. Te quería hacer una Gracias. pregunta de curiosa nomás. ¿Qué genes se usan en los estudios moleculares para filogenia de arañas? Nel, no sé si vos podés responder. Curiosidad porque total, si no... Sí, sí, sí. Yo estoy muy verde con eso. Todavía. Se usan genes mitocondriales y nucleares también. Entre los más usados está el COI, ¿sí? Está bien, pero mitocondrial, son... que se usa para diversos grupos de animales también, que es entre los más usados, el 16S, y nuclear se usan ITS, ITS1 o ITS2. Está bien. Bueno, Los que se varios usan genes. para, en Sí, general, para para otros otros animales. artrópodos, para invertebrados también, sí, sí. Está bien. No tienen Los uno más así, comunes. un gen No, preciso no. que te dé la posta. Está bien. No. Se usan en Bárbaro. combinación de varios, siempre, sí. Claro. Bueno, mil gracias. Gracias a vos. Alejandro, ahora, si querés. Sí. Bueno, felicitaciones, Mica, muy linda la presentación Gracias, primero. Ale. Y te quería consultar respecto, no a la parte taxonómica, sino como a la distribución de estas especies. En la tesina vos decías que tenías individuos en Cueva de los Leones y en la estancia Funke. No sé si me perdí, pero cuando describías los lugares, ¿cómo son esos lugares? Digamos, si siempre tiene que haber, por ejemplo, roca o no. Decías en algún momento como de la vegetación, si siempre son en pastizales naturales o si hay muestreo o nunca se encuentran individuos en, no sé, en otros ambientes, en pasturas o en, no sé, cultivos. Un poco eso, relacionada a la presencia de las arañas en distintos ambientes. Y cuando mencionas las matas de poáceas, que pueden estar las cuevitas entre dos matas, si tenés alguna idea de qué especies de poáceas, si siempre se encuentran entre matas de poáceas, en pastizales naturales, y sabés cuáles son esas especies, digamos, de gramíneas. En realidad, yo no creo que estén como asociadas en sí a una especie. Igual es una apreciación personal, habría que probarlo. Se encuentran en lugares variados. Asumo que tiene que ser un sitio donde que no esté muy modificado, que la tierra no esté muy trabajada, por una cuestión obvia de que si vos tenés una araña que tiene una baja capacidad para dispersarse, y modificás ese ambiente, es probable que esa araña muera o se quede ahí al lado, pero no va a poder dispersarse. Entonces, un campo donde está muy trabajada la tierra, probablemente las cuevas sean destruidas y ahí no encuentres. Pero tal vez el mismo campo, si no trabajas la tierra, haya. El tema que tienen es que como la dispersión es
muy baja en los individuos, se arman como poblaciones agregadas. Entonces, cuando vos encontrás en un sitio, como por ejemplo cuando hemos encontrado, ya sea en Sierra de la Ventana o en Cueva de los Leones, las áreas de muestreo son relativamente pequeñas y ahí encontrás algunas cuevas, algunas bajo piedras incluso, o cuando levantás la piedra como casi en el borde de una roca, algunas en el borde de rocas grandes, que por ahí están totalmente descubiertas y no hay vegetación alrededor. Y en algunas otras, como en el caso de Cueva de los Leones, en la zona donde nosotros muestreamos, no hay rocas, hay solamente vegetación, hay poáceas ahí. Entonces ahí están entre las poáceas, pero no quita que si en algún otro lugar hay roca y hay poáceas, o en un lugar solamente tenés roca, seguramente haya. Yo creo que no están como ligadas en sí a una vegetación específica, sino más que nada una condición por ahí del suelo, de tener el espacio. Está bien. Y la elección tuya de los lugares para trabajar ahí en Cueva y en Sierra de la Ventana, porque pregunto como si uno hiciera al azar, digamos, muestreo desde acá hasta Sierra de la Ventana. Claro. Vos muestreaste por ahí, acá en Bahía, en Cueva de los Leones, digamos, y en Sierra. Si vas al azar, ¿es probable que encuentres a estos bichos o no? ¿O es Sí. probable que no al estar, no sé, por eso digo, si el ambiente es medio específico, de ahí por alguna variable, digamos, en particular de las sierras y de acá, o si podrían haber Podrían haber. De hecho, nosotros los muestreos que hicimos en Sierra, en Cueva de los Leones, es porque ya existía material, o sea, dentro del material que yo revisé, procedía de ahí. Pero también hay registros, por ejemplo, en Bahía Blanca, material que yo revisé era de Carrindanga, de Camino Carrindanga, de ahí el costado de la ruta, o del barrio Villa Rosas, que por ahí tiene como plazas verdes en el medio, y ahí se encontraban arañas caminando. Entonces, los lugares que por ahí no han sido modificados y que incluso quedaron en el medio de la ciudad, pueden seguir teniendo cuevas. Y probablemente si vos vas de Bahía a Sierra la Ventana, encuentres, porque están. El tema es, donde no están, puede ser que no estén porque no haya, que sería interesante saber por qué no hay, o porque hubo, pero el lugar está destruido, está fragmentado, está modificado. No sé si responde eso a la pregunta. Sí. Gracias. Genial. Bueno, Bueno. ¿tenemos alguna otra consulta? Bueno, entonces, como nadie pregunta, voy a preguntar yo, para que terminamos las preguntas. Con respecto a lo que estaba comentando Alejandro, Micaela, ¿han pensado en hacer algún, tal vez lo dijiste en la charla, me pasó, análisis de la vegetación asociada a la presencia o al registro de las arañas o a la afinidad que tengan con las cuevas o los lugares donde las encuentren con mayor frecuencia? No, por ahora no lo realizamos y no lo tuvimos en cuenta. Sí hicimos una descripción en la tesis de las especies presentes en el lugar, pero de manera medio general. Por ahí sería interesante como ver esto de la distancia a la que se encuentran, o si realmente tienen o no una asociación con ciertas especies, pero no hicimos nada de eso. Estaría bueno por ahí para un futuro, ya que está tan cerca también el sitio, poder seguir trabajando con estas cuestiones. A mí me parece re interesante. Sí, más que nada mi pregunta viene por el lado, bueno, lo que estuvimos trabajando con Leonela es que muchas veces tiene que ver con los disturbios, entonces a veces uno puede encontrar algún grupo de especies o alguna especie que la vegetación que nos puede resultar indicadoras del estado, de la condición que tenga el pastizal, y eso a veces facilita después hacer los lugares de muestreo, o bueno, hacer una predicción de dónde es más probable encontrar la especie de acuerdo a esas asociaciones florísticas o a esa fisonomía. A veces no alcanza con las especies, sino a veces con grupos funcionales o fisonómicos, como para poder después hacer un mapeo. Pero bueno, es a modo de sugerencia o para que lo tengan en cuenta.
Sí, sí, estaría genial hacer algo. Sí, es que algo que pasa, Nelén, es que quizás la ausencia de estas especies o de este grupo de arañas muchas veces está dado por la dificultad de encontrarlas. Ese es el principal problema que pasa con las Actinopus, que son tan difíciles de encontrar, o por ahí encontramos en parches nada más y después no las vemos, que no sabemos si que no están por algún disturbio o alguna alteración, o porque O simplemente no directamente están. no las estamos viendo, claro. Claro. Pensando en algo que funcione como un bioindicador, ¿no? Es una araña muy críptica y muy difícil de encontrar. Entonces, Claro. a veces uno no está seguro si en esta Claro, zona pero hay o no las estamos viendo. claro, a veces cuando es así, muchas veces uno puede, cuando es algo que es tan difícil de encontrar, a nosotros nos pasa a veces con algunas plantas, que decir, bueno, bajo qué caracterización tiene que tener el ambiente para que sea el más probable que lo pueda encontrar. Claro, Entonces a veces uno, bueno, obviamente se puede equivocar, pero muchas veces puede resultar como nos puede facilitar el trabajo para después hacer los muestreos o, bueno, o la modelización de donde puede encontrarse y después, bueno, verificarlo a campo. Pero bueno, era a modo de una consulta, ¿no? Porque, bueno, las especies raras tienen eso, ¿no? Que a veces uno cree que puede predecir dónde pueden estar y realmente no es así porque la distribución es al azar y son tan raras que es muy difícil de pronosticar dónde uno las puede llegar a encontrar. Sí, tal cual. Una cosita un elemento importante podría ser también la compactación del suelo, además de las plantas y además lo que dice Nelson, que es muy cierto. No sabemos si es que no están o es nuestra incapacidad de encontrarlas, ¿no? Pero la compactación del suelo en países como los nuestros, que son ganaderos, donde el ganado pisotea y lo apisona el suelo, y arañas que tienen que hacer cueva, calculo que es un elemento a considerar, que puede tener alguna importancia. Para eso no sería muy complicado porque había que con un penetrómetro o algo así medir el grado de compactación de los suelos donde aparecen y compararlos de repente con otros lugares. Claro. Eso puede ser un elemento a considerar, además de las plantas, de la vegetación, que seguramente tiene su importancia también. Sí, totalmente. Seguro. Bueno, Micaela, muchísimas gracias por participar en nuestra serie de seminarios. Es muy agradable encontrar este tipo de predisposición cuando uno solicita la participación en nuestro instituto y bueno, espero que tu trabajo se continúe de la mejor manera, ¿no? Porque tenés un hermoso proyecto de doctorado por delante. Mil gracias, muchas gracias, Anelén, y gracias por escuchar a todos. Así que, bueno, nos estamos viendo. Bueno, los despido y esperamos encontrarnos dentro de 15 días con un nuevo seminario. Saludos a todos. Bien, nos vemos. Nos vemos. Saludos, abrazos. Gracias.